Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Lunes 18, ayer dije domingo 18, perdón. Lunes 18 de septiembre y finalizamos, en la segunda parte finalizamos lo que en Mateo se reconoce como el sermón del monte o del sermón de la montaña, y en Lucas le podemos llamar sermón del llano, sermón de la llanura. Y comienzan las acciones, comienzan los milagros, comienzan los prodigios, comienza la instrucción también de Jesús según el Evangelio de Lucas. Hay notas características, las vamos a estudiar. En la primera parte estamos a punto de finalizar la homilía de Monseñor Romero, la última homilía en catedral, 23 de marzo de 1980. Y vamos a intentar escuchar la última homilía, la del 24 de marzo. Esto será a mediados de esta semana. Es difícil entenderla, pero a lo mejor nos toque leer más el texto porque vale la pena estudiar qué fue lo que Monseñor Romero dijo minutos, segundos antes del disparo que atravesó su ventrículo izquierdo. Para hoy escogí un segmento más polémico que el que hemos estado viendo en estos días. La frase para hoy dice lo siguiente: lo menos que se puede decir es que el país está viviendo una etapa prerevolucionaria y de ningún modo una etapa de transición. La cuestión fundamental es cómo salir por el camino menos violento de esta etapa crítica. Y en este punto, la responsabilidad mayor es la de los gobernantes civiles y sobre todo militares. Ojalá no se dejen cegar por lo que están haciendo de reforma agraria. Puede ser un engaño que les impida ver la totalidad del problema. Este es el segmento. Complicado, porque esto, para los que no estamos tan familiarizados con la dimensión política de la fe, por esto es importante leer, analizar el discurso de Monseñor Romero allá en Lovaina cuando le entregaron su doctorado honoris causa. Si no se comprende la dimensión política de la fe, no se entienden frases como esta. No estamos viviendo una etapa de transición. Transición es salir de una y pasar a la siguiente. No es eso lo que estamos viviendo, dice Monseñor. Estamos viviendo una etapa pre-revolucionaria. Estamos de camino hacia una revolución. Que lo diga el arzobispo es objeto de acusación. Ese cura se mete en política porque no entienden la dimensión política de la fe. Y porque no estudiamos, porque no analizamos, porque no comprendemos la dimensión política de la fe, estiramos el dedo para condenar. Yo en este programa les he dicho múltiples veces, muchas veces, que Monseñor Romero es un modelo de analista político. Y como es analista político, Monseñor Romero se convierte verdaderamente en un profeta de Dios. Porque como profeta de Dios, analiza la situación, hace su oración y Dios le dice: Monseñor, este país va hacia allá.
Y nunca se equivocó Monseñor. Por ser un buen analista, sabía para dónde iba. Por eso el profeta no es que adivina el futuro. Esos no son profetas, esos son futurólogos, esos no son profetas de Dios. El profeta conoce su realidad. Y porque conoce su realidad, anuncia lo que viene. Si no se convierten, esto es lo que llega. Si se convierten, este es el camino. Hacia allá van. Este es el profeta de Dios. No es opiniones de antojo. Estamos en una etapa pre-revolucionaria. ¿Quiénes tienen la responsabilidad? Los gobernantes civiles, pero más los militares, gobernantes militares. Quisieron engañarnos con unas reformas, dos reformas. Reforma agraria, nacionalización de la banca. 2. No se engañen. El país necesita muchas reformas. No las hicieron y pagamos con la guerra. Mañana vamos a ver más detalles sobre Monseñor en esto que les digo, la dimensión política de la fe. No es fácil comprender a Monseñor Romero. Más fácil es criticarlo. Oigamos a Monseñor. Esos fallos, sin embargo, no están en que sean subversivos o maleantes o resentidos sociales. Los fallos están en que no se les permite un desarrollo político normal. Son perseguidos, masacrados, dificultados en sus labores sindicales, en sus labores de organización, en sus intentos de ampliar sus relaciones con otros grupos democráticos. Así lo que se va a conseguir es su radicalización y su desesperación. Es difícil en estas circunstancias que no se lancen a actividades revolucionarias, a luchas combativas. Lo menos que se puede decir es que el país está viviendo una etapa prerevolucionaria y de ningún modo una etapa de transición. La cuestión fundamental es cómo salir por el camino menos violento de esta etapa crítica. Y en este punto, la responsabilidad mayor es la de los gobernantes civiles y sobre todo militares. Ojalá no se dejen cegar por lo que están haciendo de reforma agraria. Puede ser un engaño que les impida ver la totalidad del proceso. El martes vamos siguiendo una semana cargada de hechos que no se pueden dejar de mencionar. En los recortes que traía del Papa, el Papa también recoge el número de víctimas que ha habido en Italia y en Roma, sobre todo en sus días. Quiere decir pues que si el Papa estuviera en mi lugar, no señalaría solo los 10 crueles asesinatos en Italia, sino que se tardaría, como nos estamos tardando aquí nosotros, en recoger día a día numerosos y numerosos asesinatos. El 18 de marzo, los cadáveres de 4 campesinos fueron localizados de este día en distintas zonas. 2 en Metapán, 2 en San Miguel. Miércoles 19 de marzo a las 5:30 de la mañana, después de un operativo militar en los cantones San Luis, La Loma, La Cayetana, León de Piedra, La India, Paz, Opico, El Mono, se localizaron los cadáveres de 3 campesinos, Humberto Urbino, Oswaldo Hernández y Francisco García. En la capital, a las 2 de la tarde, los locales de los sindicatos de bebidas y de la Federación Sindical Revolucionaria fueron ocupados militarmente cuando muchos obreros velaban el cadáver de Manuel Pacín, obrero asesor de los trabajadores municipales, cuyo cadáver fue localizado en Apulo después de haber sido capturado. En esa ocupación resultaron muertos 2 personas, entre ellas el obrero Mauricio Barrera, dirigente del Sindicato de Industrias Mecánicas y Metálicas. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. A mí me encanta saber que hay personas que día a día están escuchando y participando. Algunos me comentan en el canal.
agradecen, etcétera, pero me encanta saber que hay personas que están escuchándolo día a día y pueden voltear su mirada hacia atrás y saber cómo entendían las cosas antes y cómo las entienden hoy. No es obligación que ustedes estén de acuerdo conmigo, jamás, eso no es lo que yo pretendo. Solo doy una opinión de cómo se interpretan estos textos a la luz de lo que yo conozco, a la luz de lo que yo he vivido, a la luz de lo que yo he estudiado. El dicho dice: más sabe el diablo por viejo que por diablos. Yo sé por viejo, y algunas cosas podrán ser diferentes. Espero que hayan visto ya el video de de los Hechos de los Apóstoles. Espero que lo hayan visto. Si es primera vez que miran un video, entonces, para entender los hechos, yo les recomiendo que también miren el Evangelio según San Lucas. Ahí está en el canal Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Esa formación sobre los Hechos de los Apóstoles es básica. Solamente es una introducción. Más adelante, lógicamente, si Dios lo permite, podemos hacer profundizaciones en temas concretos. Por ejemplo, el tema de los discursos. Solo es una maravilla. Estudiar los 14 discursos de los Hechos es una maravilla que vale la pena. El discurso de Pedro, el discurso de Esteban, los discursos de Pablo, son maravillosos. Ahora vamos a esta carta pastoral que estamos estudiando, la primera carta a Timoteo. Hoy llegamos al capítulo 2. El sábado terminamos el saludo. Todo el capítulo 1 es el saludo, como cualquier carta. Ahora vamos al capítulo 2. Vamos entrando en materia. Primera Timoteo, capítulo 2, del 1 al 8, dice lo siguiente: Querido hermano, te ruego lo primero de todo, que hagas oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Para él estoy puesto como anunciador y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En estos programas que son limitados, yo sé que a muchos de ustedes les cuesta escuchar todo el programa, porque en algunos casos nos acercamos a los 30 minutos. Algunos no escuchan la primera parte, me han dicho solo escuchan la segunda. Pero sacarle el jugo a cada lectura que hacemos aquí no es fácil, prácticamente es imposible. Pero como estamos hablando de San Pablo y estamos hablando de una instrucción a una persona en particular, a un encargado, a un líder, a un responsable, a un jefe de una comunidad, en este caso Éfeso, Timoteo, tiene 2 cartas. Pero el centro de todo es cómo se debe comportar un encargado, un responsable de la comunidad cristiana. Lo primero,
hacer oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos. ¿Para qué? Para que vivamos en tranquilidad. Esto se puede traducir, yo que tengo tal vez menos experiencia que algunos de ustedes en oración, esto se puede traducir por: pidamos la conversión de todos y de todas. En la humanidad hemos tenido gobernantes de todo tipo. Podemos decir en palabras ordinarias, gobernantes buenos, gobernantes mediocres, gobernantes malos. Y la clave está en que los gobernantes, para gobernar, no toman en cuenta a Dios. Ojalá llegara alguien que hiciera lo que dice la palabra de Dios. Ojalá. No les importa. No conozco un caso. A lo mejor usted me presenta a alguien, pero yo no conozco un caso. Generalmente los gobernantes, a ellos les gusta que les dejemos dedicarse ellos a su política y nos mandan a nosotros a dedicarnos a lo religioso. Así les encanta. Pero cuando lo religioso se acerca a lo político, viene el desprecio, viene la persecución, viene la represión, la muerte. No aceptan los gobernantes, generalmente, no digo todos, no aceptan. Entonces San Pablo lo que está diciéndole a Timoteo es: ora también por ellos, por todos los que ocupan cargos, y por la fe que nosotros profesamos podemos ir convirtiendo de uno en uno. A mí me llama la atención como personas, ¿verdad?, que en otro tiempo fueron, voy a usar la palabra de Lucas, fueron malditos, asesinos, ladrones, violadores de derechos humanos, y de repente aceptan a Cristo, y etcétera. Andan con su Biblia, tienen programas en la televisión, en la radio. Pareciera que se han convertido, pareciera que cambiaron su vida, y yo le doy el beneficio de la duda. Pero es que San Pablo acaba de decir en esta lectura que él quiere, que Dios quiere que todos y todas nos salvemos, pero solo unos estamos dispuestos o están dispuestos a cambiar su actitud. Me gusta mucho, ya vamos a llegar a esa lectura, me gusta mucho poner de ejemplo a Zaqueo, hasta el nombre, Zaqueo. ¿Tienen esperanza los ricos, los burgueses, los oligarcas? Sí. Hagan lo mismo que Zaqueo. Dan la mitad de los bienes, la mitad, no lo den todo, la mitad de sus bienes. Y si a alguien le han robado, devuélvanle 4 veces eso que han robado. Ahí está Zaqueo. Mientras tanto, Pablo a Timoteo le dice: ora en todo momento por todos los hombres, por los que ocupan cargos. ¿Por qué? Porque queremos la conversión de todos. Queremos que todos se salven, porque eso es lo que quiere Dios. El Evangelio para hoy, les decía, ya dejamos el sermón del llano, sermón de la llanura según Lucas, sermón del monte según Mateo. Ya estamos en el capítulo 7, versículos del 1 al 10. Comienza la actividad pública
de Jesús. Lucas 7, del 1 al 10, dice lo siguiente. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi criado: hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tengo que decirles que esta lectura también está en Mateo 8 y también se usa paralelo el capítulo 4 de San Juan. En San Juan es el diálogo de Jesús con la samaritana. Ahí se hace alarde al Dios que ha de venir, pero ya no lo vamos a adorar solo en el templo, ni solo en el monte, sino en espíritu y en verdad. Esto que hemos escuchado hoy es la primera curación a distancia que se puede mencionar en el Evangelio. A distancia, sin tocar a la persona. Y peor aún, el paralelo que tiene Mateo, se lo voy a leer. El paralelo que tiene Mateo lo presenta diferente. Mateo 8, del 5 en adelante. Al entrar en Cafarnaúm, un centurión se le acercó y le suplicó. Es diferente. En Mateo, el centurión fue y habló con Jesús. En Lucas, el centurión envió a ancianos judíos. Esto hace más profundo el sentimiento de la humanidad de Jesús, del interés por ayudar a un enfermo a distancia. A distancia. En este Evangelio de Mateo, el centurión fue, se le acercó y le suplicó: Señor, mi muchacho, no cualquier muchacho, no uno de tantos, mi muchacho está postrado en casa, paralítico. En Lucas solo dice que era un sirviente a quien él estima mucho. En este caso, en Mateo, mi muchacho sufre terriblemente. Jesús, de ahí para allá, es igual. Yo iré a sanarlo. Pero el centurión, en Mateo, como está enfrente a él: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Hay un diálogo de Jesús con el centurión. Pero regresemos a Lucas.
En Lucas, el centurión no se consideró digno de ir a hablar con Jesús. Eso lo hace más especial al centurión. Él se vale de los ancianos que han sido beneficiados por ese centurión. Centurión es un militar que tiene a cargo 100 soldados. En el caso de Lucas, como hemos dicho, es el Evangelio de la misericordia. Es imposible que en Lucas Jesús no haga un milagro, no ayude cuando alguien se lo pide. El Evangelio de Lucas es reconocido como el Evangelio de la misericordia. Pero quiero que nos fijemos en un hilo conductor que lleva el Evangelio de Lucas. Centurión, 100. Enfermos, 1. Cualquier centurión inhumano, como los gobernantes de turno de cualquier país, que muera una persona, que maten a una persona, no importa, es 1. Para el centurión es, en Mateo, su muchacho, y en Lucas es un siervo, un enfermo, un muchacho que él estima mucho, a un criado a quien estimaba mucho. En el lenguaje de Lucas, en el lenguaje de la misericordia, el centurión es centurión porque tiene 100 soldados a sus órdenes y porque los 100 están bien, sanos, fuertes, porque son soldados. ¿Se acuerda cuando lleguemos al capítulo 15? Eran 100 ovejas, le faltaba una. El rebaño es de 100 ovejas, si le falta una ya no es rebaño. El centurión, si le falta un criado, ya no es centurión. No sé cómo se le puede llamar al jefe de 99 soldados, ya no es centurión. El centurión quiere estar completo, estima mucho a ese sirviente, a ese enfermo. Es un criado, es un servidor. Y Jesús sentencia de muy bonita manera: vamos de camino, y manda a otros emisarios. No, Señor, no vengas a mi casa, no soy digno. En Lucas, Jesús nunca conoció al centurión. En Mateo sí, habló con él. Pero la expresión es la misma. Ni en Israel he encontrado tanta fe. El centurión es soldado romano, es pagano, no es religioso, pero tiene más fe que muchos religiosos, que muchas religiosas. Bastante que aprender en el Evangelio de Lucas. Bendiciones para todos y para todas.